Continuamos en Ampliación de Noticias y le damos la bienvenida a esta hora aquí en la cabina de RPP al expresidente del Consejo de Ministros, candidato ahora al Senado por el Partido Aprista con el número 2, el doctor Jorge del Castillo Gálvez. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. El día de hoy es un día especial porque se conmemoran dos situaciones importantes para una, en particular para el Partido Aprista, que tiene que ver con la conmemoración del 25 aniversario del retorno del expresidente Alan García a nuestro país. Pero además leíamos también que es un día particular para el Perú, porque estamos cumpliendo 12 años desde el fallo de la Corte de La Haya, que zanjó finalmente el tema marítimo entre Perú y Chile, ¿no? Ocurrió el 16 de enero en 2008. En cualquier caso, esto también ocurrió durante el segundo gobierno del expresidente Alan García, cuando era canciller José Antonio García Belaúnde. Bueno, sobre estos acontecimientos va a haber actos conmemorativos, ¿no? Pero cuéntenos usted, que es el que... Sí, primero muchas gracias. Más está al tanto justamente de esos actos, de esas ceremonias. Muchas gracias a ustedes. Y cuando recordamos ambos eventos, la verdad que yo me pongo un poco nostálgico porque digo, los buenos tiempos de la política, culta, alturada, tratando temas de Estado, temas de fondo, mejorando las relaciones internacionales del Perú, etcétera, etcétera. Cosa que no vemos pues, en los últimos tiempos, ¿no? Se extraña esos niveles de estadista, digamos. Bueno, empecemos por el tema del retorno de Alan, ¿no? Son 25 años un día como hoy, llegó al aeropuerto Jorge Chávez. Yo recuerdo que, lo recuerdo claramente, estuvo Raúl Vargas y Abelardo Domínguez, llegaron ahí al aeropuerto en ese momento. Fue una cosa muy interesante. En la Plaza San Martín también fue el mitin en la noche. Pero para la cobertura. Sí, claro, por supuesto. No eran militantes. Aunque Raúl terminó tocando piano con Alan, recuerdo. ¿Ah? ¿Y Abelardo? Abelardo siempre haciendo su labor profesional. Así es que, muy bien. Ahora, es un discurso político el que pronunció, claro, con algunas de las citas literarias más recordadas que se tenga conciencia de su carrera, Calderón de la Barca, particularmente sobre si es un sueño o no, la vida y su retorno, pero al mismo tiempo político en el sentido de que está viniendo para las elecciones y sabe que la tiene difícil y de hecho la tuvo difícil. Pasó la segunda vuelta raspando, ¿no? En detrimento de Lourdes Flores, me parece. Cuando llegó le ponían 1%, ¿recuerdas? Sí. Y pasó segunda vuelta. Sí. Es que sí. Encuestas o son momentos. Doctor del Castillo, ¿puedes subir un poquito el micro no? Para escucharlo mejor? Entonces, este es un tema, yo diría, sustancial. Alan de un discurso, inclusive dijo, perdono a todos. También tuvo esa actitud. También de grandeza. Y es una cosa que uno en el APRA aprende, ¿no? Todos quería decir, sobre todo a los que lo habían obligado a salir al Perú y lo habían intentado capturar el día de... Por supuesto, y a los que no le permitieron venir al sepelio de su padre, ¿no? Sí. Etcétera, que hubo toda una persecución y lo utilizaban cuando estaba en Francia o en Colombia. Recuerde usted que en ese momento a Martín Rivas, que era el jefe del Grupo Colina, lo pusieron de agregado militar en Colombia, en Bogotá. Justamente cuando estaba Alan García, ¿con qué propósito? Pero en fin, hubo toda una lucha legal, pero yo recuerdo con mucho aprecio, había que derogar una ley, la ley de contumacia, recuerden usted para que él pueda volver, estoy hablando del año 2000, y ya se había hecho un gran trabajo, la doctora Judith de la Mata, que lo había tenido en su caso un tiempo, después asumió la defensa. Ella fue su abogada durante mucho tiempo. Yo fui abogado un tiempo, después ella asumió la defensa, lo hizo brillantemente. Nos acogimos a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que se trabajó con el doctor Nicolás de Piero, la que nos apoyó en ese tema. Y con el ministro de Justicia peruano, ¿no? ¿Quién era? Diego García Sayán. Diego siempre ha tenido, yo creo que una posición en ese sentido, en estos temas, muy equilibrada, ¿no? Yo le tengo afecto y respeto, por supuesto. Y esto permitió que la Corte Suprema, a fines del año 2000, la presidía esa sala, me parece, el doctor Serpa Segura, emitieron una resolución, dejaron sin efecto las órdenes de captura y Alan García
pudo venir después de 9 años al Perú. Si es que esto es lo que conmemoramos hoy y es un hito, porque mucha gente dice el mejor discurso de la historia. La verdad que el discurso de Alan fue sublime en ese momento, ¿no? La Plaza Martín llena de tope a tope, vinieron no solamente apristas, sino ciudadanos de todas partes a escuchar ese discurso, como se siguió a través de los medios también. Pero hoy realizan una actividad en conmemoración. Así es. En el sindicato, con el Instituto Alan García, precisamente, que dirige Carla García y quien habla, hemos organizado este evento. Hoy día a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, del Sindicato de Trabajadores que es el pasaje social, Miguel de los Ríos, que es a la espalda del grifo que está en la Plaza Grau. De repente el nombre de la calle no le dice mucho a la gente, pero sí, a la espalda del grifo, en la Victoria. En la Victoria, ahí es el evento, así que vayan temprano, vayan en taxi, porque no hay mucho sitio de estacionamiento, pero creo que va a ser un buen acto recordatorio que sin duda, como todo pasa en la política, también implicará un impulso para obtener mejores cosas, ¿no? ¿Quiénes participarán como oradores en ese acto? Bueno, hasta ahora entiendo que seguramente nuestra secretaria general, el presidente de la Comisión Política, Belén García y Mauricio, Carla, yo, hemos traído una joven, también una joven de Piura. Pero no menciona al candidato presidencial aprista. Creo que él está en provincia, está en Trujillo. Sí, estaba ahí ayer, pero en fin, es fácil venir, ¿no? Bueno, si regresa, tiene su sitio, por supuesto. Me refería a esta joven que se llama Daniela Alban, que fue candidata. Fíjese, esto es un tema muy interesante. Lo habíamos hablado una vez. Sí, claro, lo conversamos, sí. El jurado electoral primero le negó, después le admite la inscripción y finalmente le rechaza la inscripción. Porque esta niña por la edad tenía 24 años y cumplía 25 en enero, justamente en este mes. Entonces ella iba a tener 25 cuando postulara, que es en abril, pero en forma obtusa el jurado le negó la inscripción, dejando a una representante de la juventud piurana afuera. Bueno, esta chica nació el mes que Alan García llegó al Perú. Sí, es que creo que es una cosa simbólica interesante, ¿no? Además le habían quitado una oportunidad de postular, ahora tendrá la oportunidad de decir unas palabras en la noche, así que va a estar interesante y seguramente las redes apristas lo van a transmitir en directo a todo el Perú y al extranjero, ¿no? Uh-huh. Ahora, ha comentado la ausencia de Enrique Valderrama, candidato por el partido aprista a la presidencia de la República. Si llega bien, tendrá su espacio. Él ha sido, como toda la militancia, ha sido invitado. No podemos obviar una cosa así. Pero ¿se percibe que hay algunas diferencias o, digamos, las relaciones no son del todo cordiales con el candidato que los representa a la presidencia nada menos? No han sido tampoco agraviantes para nadie, ¿no? Pero han tenido sus dificultades y esto se está superando. Como diría, la pelota está en su cancha, ¿no? En la cancha de él. Claro. En la cancha de él. Correcto. Ahora, pasemos al aniversario de otro hecho importante. Sí. No solo para el partido aprista, sino para todo el país. Estamos hablando de 12 años desde que, después de una larga espera, finalmente la Corte de La Haya dio por zanjado el problema de límites entre nuestro país y el vecino del sur, Chile. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar también para reflexionar todo aquel proceso que en mucho fue resultado del esfuerzo de la Cancillería, de un trabajo estupendo que se hizo a nivel diplomático. 8:46, regresamos en Ampliación de Ana. Nos acompaña aquí el presidente del Consejo de Ministros, candidato al Senado Nacional por el Partido Aprista con el número 2, Jorge del Castillo, y habíamos dejado pendiente el análisis de un tema importante porque se cumplen 12 años desde el fallo de la Corte de La Haya por el tema marítimo entre Perú y Chile. Antes de ir al corte y a escuchar a los titulares de la media hora, destacábamos el papel de la Cancillería. En momentos en que el Perú también enfrenta dificultades, digamos, o retos para Torre-Tagle, como por ejemplo las relaciones diplomáticas con Colombia, con México, con Venezuela. ¿Qué reflexión habría que hacer de lo que ha sido la historia de la Cancillería en nuestro país y de los estupendos resultados que en aquel momento se obtuvo, destacando sobre todo el papel de la diplomacia peruana? Miren, en el año 86, ¿no?, en el primer gobierno,
el presidente Alan García le pidió al embajador Marchán, que era embajador de Chile, que llevara un documento a la Cancillería chilena, que es conocido como el memorándum Bácula, ¿no? Que lo hizo el embajador José Miguel, o Luis Miguel Bácula, muy respetado y muy conocedor de la materia. El embajador Bácula, yo creo que pone el primer hito de este tema. Tantos años después, ¿no? Ya se trata el tema, seguramente Alan con José Lo García Belaúnde, el canciller, estudian profundamente el tema. Siempre tratamos, por ser la política de nuestro gobierno, yo era primer ministro en ese tiempo, tener las mejores relaciones con todos los vecinos, como efectivamente así sucedió. Pero se percató de que Chile no cedía y siempre postergaba el tema limítrofe marítimo, más el famoso triángulo que es el que hace las noticias. Entonces, él tomó esa decisión. Y creo que esta decisión fue muy arriesgada. Yo recuerdo que nos lo explicó en Consejo de Ministros, ¿no? Se impulsó al tema. El propio Congreso de la República de ese tiempo también respaldó esta política de Estado. Subrayo que cuando termina el gobierno, Humala también sigue la misma línea. Y la Cancillería, claro. Entonces, nombran al embajador Wagner, que era nuestro ministro de Defensa, deja el Ministerio de Defensa para asumir la condición de agente, y presentan la demanda el 16 de enero del año 2008. Ahí empieza y termina el 27 de enero del 2014, ¿no? 14. Sí. Entonces, con buenos resultados para el Perú. O sea, recuperamos 50.000 kilómetros cuadrados de dominio marítimo y una serie de otras consideraciones. Pero yo diría que, ¿qué cosa es lo bueno, lo resaltable? Primero, el triunfo del derecho internacional. Ahora que estamos tan de moda la violencia y dejar de lado el derecho, caramba, qué valioso es el derecho para soluciones pacíficas de temas espinosos. Uh-huh. Segundo, la rapidez con la que se ejecutaron las cosas, tanto por el Perú como con Chile. O sea, en 2 meses ya se tenían los hitos, se habían marcado las coordenadas, en fin. Y esto permitió, yo diría que la relación Perú-Chile mejorará muchísimo, ¿no? O sea, desaparecieron resquemores, siempre habrá cosas históricas, pero eso se va superando paulatinamente. El trauma de la Guerra del Pacífico. Sí, pero yo creo que las cosas, más bien hoy día hay que pensar cómo nos podemos desarrollar juntos, ¿no? Ante, por ejemplo, las potencias económicas de otros países. Y creo que tenemos todo el derecho de hacerlo en equilibrio, con Estados Unidos, con China, con la India, que ahora mismo se está haciendo, creo que está en la 9ª ronda de conversaciones. Entonces, la política internacional, qué bueno que tenemos una Cancillería muy profesional que permite sostener esto, tener la memoria histórica y una buena proyección hacia lo positivo y pacífico para el Perú. De acuerdo. Usted mencionó el triángulo, ¿no? Quedó pendiente ese tema porque el presidente chileno de la época, Sebastián Piñera, reconoció la derrota judicial de Chile, pero sacó a luz este tema que había quedado pendiente y que tiene que ver de qué punto de vista se asume para definir la frontera desde la tierra. ¿En qué quedó ese problema? Bueno, yo entendí que era como una especie de reacción, ¿no? O sea, perdí este tema, dejo el otro pendiente, pero tampoco Chile no insistió más en el asunto, ¿no? Creo que ahí siguen en esa condición, pero ahora tenemos, por ejemplo, el problema migratorio, que es un problema común. Es un problema común. Tenemos un problema de desarrollo conjunto también, ¿no? ¿Cuánto quisiera Chile, por ejemplo, que Perú le vendiera energía al norte de Chile? Y es una cosa que, no sé, habrá que estudiarlo y verlo en su momento, si es que eso es viable o no. Sí. Pero creo que tenemos, yo lo veo así. Por ejemplo, las principales empresas transnacionales del mundo, mineras, están en Chile y en el Perú. ¿Tenemos el tratamiento igual? No necesariamente es igual. Y podríamos negociar conjuntamente. Por ejemplo, los productores de cobre.
primer y segundo productor mundial de cobre. ¿Por qué no tenemos la capacidad, como la OPEP ha tenido para el petróleo, de poder negociar precios y condiciones? Los precios están subiendo naturalmente, ¿no? Estamos 4 y 5 veces más por encima de lo que estaba en nuestro gobierno. Por eso siempre me pregunto, ¿y por qué no crecemos 4 o 5 veces más? Bueno, esa es la gran pregunta. Claro. Y yo quería justamente aprovechar los últimos minutos de la entrevista para preguntarle por el golpe que acusó ya el gobierno del presidente Gerí luego de este escándalo de reuniones poco claras, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Con explicaciones poco precisas sobre el impacto que ha tenido esto en la popularidad, decirlo, o aprobación ciudadana que se le otorgó al señor Gerí cuando inició este gobierno de transición. ¿Cómo analiza usted el momento actual? Hay posiciones encontradas con relación a lo que debe ocurrir con Gerí. Hay quienes dicen, ya no, que se vaya Gerí, se está promoviendo una vacancia en el Parlamento. Otras voces dicen, caramba, mejor no cambiemos a estas alturas, falta poco para las elecciones, que la Fiscalía se encargue, pero no propiciemos mayor inestabilidad. ¿En qué punto se ubica usted o el APRA? Voy a ver mejor a título personal, ¿no? Yo creo que el señor Gerí ha perdido una oportunidad de oro que tenía, ¿no? Tenía un alto nivel de aprobación, en fin, finalmente son el mundo de las percepciones, pero la tenía. Si era eficiente o no es otra cosa, pero la tenía. Pero con este hecho se le ha roto el cristal, pues. Entonces eso ya no es difícil arreglarlo, ¿no? Entonces, estamos en una situación complicada. Estamos a 75 días de las elecciones. O sea, con conveniente es cambiar un gobierno íntegro a 75 días de las elecciones. Los que, por ejemplo, antes se defendían panza arriba contra la vacancia de Pedro Castillo, ahora son los principales promotores de vacancias. No es vacancia, ellos quieren por la censura parlamentaria, que no es el camino. Uno no puede sacar un presidente por una ruta discutible. Los mejores constitucionalistas han dicho, si esto hubiera que hacerlo, vacancia, en tanto Gerí está en la presidencia. 87 sí. Votos, por tanto, pero yo no veo eso conveniente. La Constitución dispone que el primer mandatario sea procesado al final de su mandato. ¿Diría usted, y eso es una reflexión que de pronto se me ocurre, cuando hablamos de una caída en tan corto tiempo de la popularidad y de la oportunidad perdida que usted ha destacado, Gerí tenía una aprobación, pero parecía no ser muy consciente que era una aprobación producto del cambio y de la salida de Dina Boluarte? No había construido todavía una imagen solvente, robusta, que, por ejemplo, en una circunstancia como esta, invitara a la duda y no a la descalificación, que es lo que ha ocurrido. Es decir, ha sido una descalificación inmediata. Y esto porque no era una figura que tuviera bases sólidas ni un liderazgo ganado, sino prácticamente pegado, circunstancial, bastante frágil. Me parece que todos los analistas, y ustedes también, han ido coincidiendo en que era eso. Era un momentum, ¿no? Pero no necesariamente estaba sustanciado, ¿no? Ese es el punto, eso es lo que estamos viendo. O sea, sí. Acá había Digo, como lección para la clase política, es decir, para que se entienda que una aprobación, la cifra del momento, es, como dice, momento. Pero que en realidad cuando una persona ha construido una imagen y enfrenta una situación difícil, pues si la ha construido bien y si hay, digamos, un respaldo en ese liderazgo, digamos, una base sólida en ese liderazgo, pues por lo menos uno dice, caramba, ¿será verdad? ¿No será verdad? Pero en este caso el rechazo ha sido importante, masivo, fuerte, sí, contundente. Yo lo entiendo y por eso la bajada que tiene, creo que van 17 puntos de diciembre acá y 10 puntos en las últimas semanas. Entonces, y posiblemente siga. Es como ustedes dicen, es un tema en desarrollo, ¿no? Todavía va a seguir, posiblemente. Pero creo que hay que echar mano a un factor de responsabilidad nacional, ¿no? O sea, sinceramente, el Perú no se merece. Con él somos 7, tendríamos 8 presidentes. Entonces todavía parece pues, un sainete. ¿Te das cuenta? No puede ser. O sea, creo que hay que ir. Y yo lo lamento mucho porque el Perú, digamos, el señor Gerí tenía 2 opciones. Dedícate a la seguridad ciudadana,
garantice elecciones limpias y libres. Pero se dedicó a otras cosas también. Tocó Petroperú, se metió en estos temas que no tenía por qué haberse metido, en lo absoluto. Tomamos nota entonces de sus opiniones sobre esto, que creo que no son las mismas que el señor Valderrama, que ayer dicho que Ingenieri se había disfrazado de raquetero. Él aplazó, por eso dije, hablando a título personal, ¿no es cierto? Sí. Y segundo, me di cuenta que había hecho esa petición. Sí. Así es. En todo caso, le agradecemos por estar acá para recordar dos acontecimientos de la historia política contemporánea del Perú. Por una parte, el caso de La Haya, que se dirimió un día como hoy del año 14, 27 de enero, y el retorno de Alan García al Perú después de 9 años, me parece, u 8 de ser deportado. Tuve ocasión de verlo en algunas oportunidades. Lo que ahora queremos es que retorne la buena política, ¿me entiendes? Basta de improvisados y aventureros, buena política. Ojalá que sí. Y quiero recordar, sin embargo, también que hoy es un día de memoria universal de las víctimas del Holocausto. No hay que olvidar ese contexto general de un problema que significó que un gobierno totalitario quisiese eliminar a una comunidad étnica que existía desde hacía miles de años en el Medio Oriente y de más de 1000 años en Alemania, eliminarlas de manera total. Y para eso creó esta maquinaria industrial de los campos de concentración. Hoy se conmemora la liberación del campo de Auschwitz y a partir de eso la memoria de quienes sufrieron el holocausto nazi cometido por el Tercer Imperio bajo Adolfo Hitler. Muchas gracias, señor. A usted muchas gracias. Muchas gracias. Y muy buenos días.